sí. Gracias por concedérnosla, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que ya es para todos nosotros. Este día te damos gracias porque tú eres quien nos llenas de alegría, Señor. Una alegría que sobrepasa todo entendimiento humano. Una alegría que no es química. Una alegría que es espiritual. Nosotros te pedimos en este día que tú uses, Señor, a tu siervo, trayendo palabra buena a tu pueblo y alegrándonos el corazón en ti, o amonestándonos o redarguyéndonos de pecado, pero en todo acercándonos a ti. Bendito sea tu nombre en Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Yo no sé cómo que el pastor lo hace, pero Anthony y yo siempre estamos nerviosos cuando vamos a predicar. Yo también. Esto no es fácil. Pero aquí estamos en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Y qué bueno, nos sentimos sumamente gozosos también. Nos unimos a esa alegría de ver a nuestra amada mamita, que teníamos mucho tiempo que no la veíamos. Así que damos gracias al Señor por todo, ¿verdad? Vamos, amados, vayan buscando en sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 21. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Qué bueno. Yo quiero predicar hoy sobre un aspecto importante de nuestras vidas, de aquellas personas que hemos alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios la salvación. Y quiero hablar de una vida que ha sido transformada por el Evangelio. A lo largo de mis días en el caminar de la fe, que son ya varios, y años sumados también, hemos tenido mucho tipo de experiencia, y dentro del contexto en el cual yo vengo, que es un contexto totalmente pentecostal desde mi nacimiento en la fe, hemos visto tantas cosas, hemos visto personas que han llegado a la fe, que se han convertido, que han tenido un cambio y que ese cambio los ha ayudado a crecer constantemente, con altas, con bajas, pero todavía están allí y eso alegra nuestros corazones. Sin embargo, por el caso contrario, hemos visto también personas que han venido a la fe y han tenido un cambio tan radical en sus vidas que muchas veces desconocemos quién era esa persona. Algunas veces preguntamos a los familiares y amigos, ¿tú conoces a fulano? Ha cambiado tanto que ya no sé quién es. Hay personas que han cambiado su personalidad incluso cuando vienen a los pies del Señor. Algunos son tan radicales que no le hables de ponerse arete, por ejemplo en el caso de las mujeres. A otras no le hable de ir al salón. Otras no le hable de ponerse un pantalón, porque todo eso, dentro de su cosmovisión, dentro de su perspectiva, entienden que está relacionada a la forma de cómo vivían antes. En los varones es muy usual que nunca andan en pantalones cortos en sus casas. Otros incluso no duermen en pantalones cortos, duermen con pantalones largos e incluso hasta con camisas. Otros es imposible pensar que usted lo vaya a encontrar en sus casas en franela. Eso es imposible, usted no va a ver eso. Porque esas personas entienden que el cambio que Dios ha traído a su vida ha sido tan fuerte que ya no pueden parecerse ni siquiera a lo que eran antes. Y desde una perspectiva estamos bien, porque usted cuando es cambiado por el Evangelio, cuando usted es transformado por Cristo, usted sí que debe ir cambiando. Pero yo personalmente creo más en los cambios paulatinos, en los cambios progresivos, en esas cosas en las cuales nosotros vamos a ir creciendo. Incluso dentro del contexto bíblico la realidad es
que Dios nos llama a un crecimiento constante, no a un cambio radical que nosotros perdamos de vista incluso lo que somos. ¿Acaso qué definiría a una persona que se ha convertido, una persona que ha sido transformada? Lo definiría su ropa, su corte de pelo, su forma de hablar, que ya no ría. ¿Acaso son esas peculiaridades que te hacen o que permiten que uno pueda ver en esas personas que han sido cambiadas por el Evangelio, que realmente han sufrido un cambio? Hoy yo quiero reflexionar juntos con ustedes sobre la transformación radical que experimentamos al recibir el Evangelio en nuestros corazones, al empezar en este camino de fe. El apóstol Pablo, en su carta que hemos estado leyendo, nos ofrece un poderoso recordatorio de cómo éramos nosotros antes, de qué venimos a hacer cuando conocemos a Dios, cuando somos alcanzados por esa gracia maravillosa del Evangelio, cómo nos venimos nosotros entonces transformando y cómo nuestras vidas han ido cambiando. El escritor de esta epístola es un vivo ejemplo de lo que significa ser cambiado por el Evangelio. Yo no me voy a detener en la historia de Pablo porque ustedes conocen eso muchísimo mejor que yo. Así que solamente un refrescamiento. Acuérdense que Pablo pertenecía a la parte judaizante, a que perseguía a la iglesia de Cristo, no entendía el misterio de la salvación hasta que chocó con Cristo. Y cuando tú chocas con Cristo, entonces hay un cambio en ti. Y ese cambio usted se pone a leer en cada una de las epístolas, en cada parte donde Pablo habla de su vida, y usted se va a dar cuenta que inmediatamente Pablo entendió el Evangelio y fue alcanzado por la gracia del Señor. Entonces era diametralmente opuesto a lo que hacía. Ya no era una persona perseguidora, ahora era una persona compasiva que predicaba el Evangelio, y él mismo lo dice en el versículo 21, del cual él mismo ha sido hecho ministro. La buena noticia de esta parte no es que éramos malos, como dice en el versículo 21, alejados de Dios, sino también que en el versículo 22 Pablo nos da la buena noticia del Evangelio, porque por medio de la muerte de Cristo en su cuerpo, en su carne, hemos sido reconciliados con Dios. Cristo logró lo que ninguno de nosotros hubiésemos podido lograr por nuestra propia cuenta, pero tampoco lo que alguien durante toda la historia ha podido lograr. Cristo rompió esa enemistad en su cuerpo, en su carne, y nos ha reconciliado con Dios. Hay dos estados en los cuales los hombres podemos estar. Un estado es de alejado y enemigo de Dios, y el otro estado es de cerca de Dios, ser hijo de Dios y estar en paz con Dios. No hay un estado intermedio. No hay forma posible de que usted esté en paz con Dios y en paz con el mundo. Eso no existe dentro de las Escrituras. Yo quiero que veamos entonces 4 aspectos que entendemos importantes para recordarnos a nosotros lo que nosotros éramos, que son nuestro estado pasado, nuestra vida pasada, y entonces el contraste, nuestro estado actual y nuestra vida actual. Como ya hemos visto y dicho anteriormente, según nuestro propio texto, es imposible para el hombre estar en enemistad con Dios y en enemistad contra el mundo. Si usted está en enemistad contra Dios, usted está en amistad contra el mundo. Si usted está en paz con Dios, usted está en guerra con el mundo. Esas dos cosas nunca pueden coexistir. Son como dos sustancias que usted trata de mezclar, y por más que la mezcle, puede darle la idea de que sí se mezclaron, pero al final se van a separar, porque no pueden coexistir dentro del mismo espacio ni dentro de la misma idea. Una cosa es, ¿estoy con Dios o estoy contra Dios? En este aspecto no hay terminología que quepa que usted pueda estar entre ambos lados. Incluso las Escrituras son claras cuando nos dicen: nadie puede amar a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. No hay manera. No puedo servir a dos señores, porque habrá uno que tendrá la preeminencia sobre el otro. En el verso 21, Pablo nos señala cuál era nuestra condición antes de ser cristianos, y dice: y vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente. La palabra extraño que Pablo utiliza allí es la palabra que se puede traducir alejados.
La idea de esto es que nosotros estábamos totalmente alejados de Dios. Y alguno de nosotros pudiera pensar o pudo pensar en su momento que se estaba acercando a Dios, que él iba acercándose a Dios. Pero la Escritura nos dice que nosotros en otro tiempo, todos nosotros en otro tiempo estábamos alejados de Dios. Y déjame ilustrarte esto para que lo entiendas un poquito mejor. No sé si quizás ustedes lo han visto en las películas, no sé si han leído, si han visto testimonios de personas que han estado perdidos en los desiertos. Y en el desierto, como la vista es engañosa, usted cree que usted está lejos de todo y cerca de todo. Entonces, en esa confusión y bajo el sol abrasador, bajo el calor, cosas que no hay señalización, la mente de esas personas que han estado en esos estados del desierto comienza a hacerle alucinaciones y piensan que hay algo enfrente de ellos como un oasis, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la sed, el cansancio le pone a ver ese tipo de cosas y las personas corren hacia el oasis. Sin embargo, la realidad es que no están cerca del oasis, están totalmente lejos. Sus mentes los han engañado. Así también éramos nosotros. Y así también hay muchísimas personas hoy en día que están siendo engañadas por sus mentes. Cuando corren al oasis, entonces se dan cuenta que el oasis no estaba ahí, que no está ahí y tampoco estará ahí, que es simplemente un engaño de su mente y de su corazón. Asimismo es el ser humano alejado de Dios. Él puede pensar que está acercándose a Dios, él puede pensar que está cerca de Dios, cuando la realidad es que está alejado de Dios. No hay tal cosa de esa cercanía con Dios, porque nuestra mente y nuestros corazones son totalmente engañosos. Y en ese estado de lejanía de Dios, Pablo le agrega otra palabra y dice que estábamos enemistados con Dios. No solamente estábamos lejos de Dios, también éramos enemigos de Dios. Y la realidad es que usted puede estar alejado de alguien, pero no necesariamente ser enemigo de esa persona. Pasa incluso con nuestros familiares, nuestros amigos. Nosotros nos alejamos en cierto tiempo de esas amistades, de esos amigos, de esos hermanos, de esos familiares, pero no somos enemigos de ellos. Inmediatamente nos encontramos o nos hacemos una llamada, tenemos el mismo amor que teníamos antes de tener esa lejanía. Pero en el caso que Pablo nos está diciendo es que tú y yo, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos lejos de Dios y también éramos enemigos de Dios. Viendo nuestro estado pasado, entonces yo quiero que veamos nuestra vida pasada. Y el caso es que no solamente estábamos lejos de Dios, sino que al estar lejos de Dios, entonces nuestras obras reflejaban esa lejanía de Dios y esa enemistad contra Dios. La prueba fehaciente de que tú y yo estábamos lejos de Dios eran nuestras obras, las cuales hacíamos y las cuales Pablo dice que éramos enemigos de vuestra mente haciendo malas obras. Y en la Biblia de las Américas nos da una idea muchísimo más entendible y dice que estábamos ocupados en malas obras. No solamente las hacíamos, nos complacíamos. Y nuestro diario vivir, nuestra vida era de ocupación en malas obras. Y usted pudiera pensar, ¿sabes qué? Yo no hacía todo mal. Hay cosas que yo hacía bien, hay cosas que yo le daba a un pobre, yo le daba a alguien, a un vecino que tuviera necesidad, y usted puede pensar, eran buenas obras. Las obras buenas solamente son las que se hacen en Cristo. Con ese corazón arraigado en Cristo es que se hacen las buenas obras. Porque cuando haces algo, no lo haces para ti, no lo haces para tu orgullo, no lo haces para satisfacer tus necesidades personales, sino para reflejar la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Solamente en Cristo tú y yo podemos hacer buenas obras. El hombre pecador ama las malas obras y aborrece de manera clara, de manera frontal, la santidad y el parámetro de santidad que Dios ha establecido. Y esto es tan así que si usted se va conmigo a Juan capítulo 3, verso 19, usted va a leer lo siguiente. Y esta es la condenación. 2 puntos.
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuál fue la razón de por qué el hombre pecador ama las tinieblas y aborrece la luz? Porque sus obras eran malas. Tú y yo estábamos ahí. Déjame recordártelo, tú y yo estábamos ahí. Tú y yo pertenecíamos a aquellos que aborrecieron la luz y amaron las tinieblas, porque no queríamos que nuestras obras salieran a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No queríamos la luz. Queríamos estar en nuestra oscuridad. Y esto es tan así que la gente que vive en barrio, yo que vivía por ahí, por cerca de, ¿cómo se llama? La Puerta de la Hacienda, para acá arriba, por Puerto Rico, por ahí casi. A la hora de yo salir a trabajar, yo salía con un miedo, porque eran las 5 de la mañana. Yo tenía que estar ahí en la guagua a las 5:15. Y esa calle solitaria. Por cierto, que de donde yo salía, nada más salía yo. Porque para yo salir donde tenían la gente, tenía que ir a la calle principal de Puerto Rico, que por ahí era que salía mucha gente a esa hora. Y yo salía con miedo. ¿Por qué? Porque a los malhechores, a los ladrones, atracadores, que les gusta hacer maldad, les gusta esa oscuridad, les gusta esos espacios donde todo está tranquilo, donde ellos no pueden ser vistos para hacer sus malas obras. Eso es lo que refleja realmente la vida de aquel que no quiere la luz, porque quiere hacer todas sus cosas en la oscuridad, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo puede ver, cuando no lo pueden atrapar, cuando pueden hacer sus cosas y que todo quede así. Así era nuestra vida. El que es corrupto en el gobierno o en cualquier institución pública o privada, las cosas que hacen no las hace pública. No se entera todo el mundo. Todo lo hacen detrás de puerta, por atrás y hablando fuera, y cuando van a hablar no usan celulares para que no vayan a ser intervenidos y escuchados. ¿Por qué? Porque no quieren que sus cosas salgan a la luz. Y esa era nuestra vida. Todos queríamos hacerlo a puerta cerrada, de espalda a Dios, lejos de Dios, escondido de Dios. Pero déjame decirte algo. De Dios no te podías esconder. Pero no te podías esconder en tu vida de pecado. Pero quiero recordarte esto también. No te puedes esconder ahora después que estás en los pies de Él. Ahora tampoco puedes esconderte. Todo lo contrario. Ahora tienes que estar más visible a Dios. Porque Dios te ve donde quiera que esté, en toda parte, a toda hora, en todo momento. Dios te ve tanto que ve incluso tus pensamientos. No hay un pensamiento tuyo que se escape a Dios. Nuestros pensamientos, Dios los conoce. Y Dios conoce incluso nuestros pensamientos antes de que nosotros hagamos o digamos algo. Ya Dios sabe lo que estamos pensando. Así de transparente nuestra vida delante de Dios. Y ahora que hemos visto cuál era nuestro estado anterior, cómo nuestra vida anterior reflejaba ese estado en el cual nos encontrábamos, yo quiero que veamos nuestro estado actual. ¿Qué somos ahora? ¿Quiénes somos ahora? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué pasó que salimos de un estado a otro? En el verso 22, Dios a través del apóstol Pablo nos dice lo siguiente: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cuando un pecador viene a Cristo y es alcanzado por el poder transformador del poderoso evangelio de Jesucristo, pasa a estar reconciliado con Dios. Y si la palabra reconciliado nos da entonces la idea de que para que exista una reconciliación debe haber algo, una rotura en la relación, debe pasar algo que hizo que nuestra relación con Dios haya sido rota. Permíteme ilustrarte un poquito esto. Nuestras relaciones. Alguien de dos personas que hacen una relación comete el error más grave que haya podido cometer. Y eso lleva a que esa relación se rompa y cada quien toma su camino.
El que hizo la ofensa toma su camino. El ofendido se queda tranquilo. Porque me ofendiste, te estás alejando, pero estoy dispuesto a perdonarte. Pero tú no vienes donde mí, pues déjame dejarte entonces. Pero esa persona que ha sido ofendida va y busca al que ofende. Y le dice, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, dice, mi amor, yo quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Permíteme, quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. En el caso de los amigos, no quiero hablar contigo. Bro, no me llame más, por favor. Y te cierra el teléfono. No quiere hablar contigo. Y tú sigue y sigue intentando y busca la forma, busca los medios. Y habla con el mejor amigo de esa persona y le dice, fulano, mira, yo quiero hablar con fulano, con fulana, yo quiero hablar con mi esposa. Y no me permite. Y busca y sigue y la persona totalmente negada. No quiere hablar contigo. Hasta que en un momento dado, con tanto esfuerzo, dedicación, esa persona escucha el que está ofendido y le dice, mira, pasó esto y esto y esto, e independientemente de lo que pasó, yo te amo y te perdono. Y trata de restaurar la relación. Y la otra persona, viendo que la sinceridad de esa persona que lo está buscando, que aunque él sabe que lo ofendió, aún así esa persona ha seguido buscándolo constantemente y se ha esforzado en buscarlo, dice, es verdad, fallé, yo te ofendí, también te pido que me perdone, y la relación se restablece. Algo muy parecido fue lo que pasó con Dios, solamente que en este caso el hombre nunca, bajo ninguna circunstancia, respondió a ese poderoso amor de Dios, sino que Dios, en su infinito amor, en su amor incondicional, tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y es por ello que a través de la muerte y resurrección de Cristo y la vida perfecta que vivió, nuestras vidas ahora han sido restauradas en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo. Y todo aquel que está en Cristo, ahora nos dice el texto que hemos sido reconciliados con Dios. Y hay una verdad implícita en esto que está permeada toda la Biblia. En Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice lo siguiente: justificado pues por la fe, nosotros tenemos paz. Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único medio por el cual tú y yo podemos estar en paz con Dios, por el único medio que podemos ser reconciliados con Dios, es a través de Jesucristo. Quiero que te lo grabe: a través de Jesucristo. El único medio de salvación, de paz y de reconciliación con Dios es nuestro Señor Jesucristo. No importa cuántas veces tú y yo le rechazamos. No importa cuántas veces cerramos nuestros oídos a su voz. No importa cuántas veces no quisimos escuchar el Evangelio. Ahora tú y yo podemos decir: Abba, Padre, papito lindo. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Y tú y yo ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Coheredero con Dios de todas las cosas de su Hijo. Ahora estamos en Él y somos de Él. Y Él no nos dejará escapar. Dios no nos dejará ir. Qué maravilloso es recordar esto. Qué bueno es refrescar que ahora tú y yo somos hijos y que antes éramos enemigos de Dios. Hemos visto entonces nuestro estado anterior de alejados y enemigos de Dios, que nuestras obras reflejaban ese alejamiento de Dios. Hemos visto que a través de Cristo hemos sido reconciliados y que nuestra relación con Dios ha sido restaurada a través de Cristo nuestro Señor. Y ahora yo quiero que veamos por último nuestra vida actual. Como resultado de la obra de Cristo, ahora somos presentados delante de Dios como santos, sin mancha e irreprensibles. Nuestra posición delante de Dios, como ahora ya somos hijos, también cambió la forma en que Dios nos ve. Y esto es
Aquí me voy a meter en un tema teológico donde los teólogos se explayan y les gusta hablar de eso, lo que es santidad posicional y santidad progresiva. En la santidad posicional hay muchísimos libros que usted se pone a leer de eso, usted se va a ahondar en ese tema y usted se va a dar cuenta que hay muchas posturas, muchas explicaciones, muchos puntos teológicos sobre ese aspecto, pero yo quiero ponértela un poquito más llana, ¿verdad? La santidad posicional es simple. Cristo vino a vivir una vida que tú y yo no podíamos vivir. Dios demanda una vida perfecta, sin pecado, delante de Él. Tú y yo no podemos hacer eso. No podíamos ni podemos ahora. No podíamos, mucho menos podíamos antes, ahora no podemos, estando en Cristo Jesús. Y esa vida que Dios demandaba, que debía ser perfecta, y tú y yo no podemos vivir, no podíamos hacerla, no podemos vivirla, Dios mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él viva la vida que tú y yo debíamos de vivir. Él sufrió la muerte que tú y yo nos merecíamos. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora cuando tú y yo creemos en Él, esa vida, esa muerte y esa resurrección nos es pasada a nosotros gratuitamente. Y ahora el Padre nos ve a nosotros como mismo ve al Hijo. El Hijo es totalmente santo, Dios te ve a ti totalmente santo. ¿Suena bien? A mí me suena perfecto eso, Ahora, yo no sé cómo explicar eso de manera totalmente clara. Ahora, yo lo que sé es que ahora el Padre cuando me ve, no ve a Raúl, sino ve al Hijo en mí. Mi identidad ahora es que el Hijo está en mí y que Él mora en mí, vive en mí. Ahora, está entonces la otra parte, que es la santidad progresiva. ¿Y cómo suena eso? ¿Cómo se come eso? Sencillo. Usted se convierte, Dios lo trae a su camino. Usted viene con una forma, usted viene con un proceder, usted viene con un carácter que lo identifica. Usted, imagínese usted es una persona iracundo, es una persona maldiciente, es una persona que guarda rencor, ese tipo de cosas, que son las características de uno cuando uno viene a los pies de Cristo. Entonces, la santidad progresiva, estamos llamados a ir dejando progresivamente todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si el Padre te ve totalmente santo, esa santidad debe reflejarse en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en las relaciones con tus amigos. Todos ellos deben ver que en ti hay un cambio. No te puedes quedar igual. ¿Te acuerdas lo que te mencioné al principio en la introducción? Que hay personas que cambian tanto que tú ni lo conoces. Yo sigo siendo Raúl. Sigo siendo el mismo imperativo, sigo siendo el mismo Raúl alegre, el mismo Raúl que le gusta socializar. Sin embargo, dentro de esas características que caracterizan a Raúl, ya hay una forma diferente, ya hay cambios. ¿Por qué? Porque Dios no me iba a dejar de la misma manera en que me trajo. Es tanto así que no te va a dejar igual como te trajo, que es hasta que tú alcances la estatura del varón perfecto. Dios estará trabajando contigo hasta que complete en ti la obra. Dios no te puede dejar igual que como estabas antes. Entonces, en esa santidad progresiva, Dios nos llama a que sigamos cambiando mientras modelamos esa vida maravillosa de Cristo. Y fíjate ciertas características entonces para contextualizar un poco que debe tener o debe mostrar una vida transformada por el Evangelio. Yo quiero que usted se vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 5. Y ahí vamos a estar leyendo algunas cosas importantes que el apóstol Pablo, relacionándolo con esa reconciliación con Dios, con ese cambio de vida a través de la muerte de Cristo que tú y yo hemos sufrido, Pablo nos llama entonces a que nosotros debemos dejar ciertas cosas y lo vamos a ir viendo tranquilamente, ir abundando un chin sobre ella. Capítulo 3, verso 5 nos dice lo siguiente: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Cuando tú y yo hemos sido alcanzados por el Evangelio, nuestro cuerpo, nuestro miembro, nuestros deseos pecaminosos deben ir muriendo. Y Pablo nos llama a que nosotros debemos estar muertos a este tipo de pecado, a la fornicación. Si usted era un fornicario, ya usted no puede seguir fornicando.
Si usted era un impuro, ya usted no puede seguir siendo impuro. Si sus acciones eran impuras, ya usted no puede seguir haciendo las cosas impuramente. Ya usted no puede dejarse controlar por las pasiones pecaminosas, por los malos deseos, que son cosas que en la vida diaria de nosotros, eso era básico todos los días, todas horas. Ya usted no puede ser un avaricioso. ¿Por qué? Porque todo esto se constituye en idolatría y usted ahora sirve al único Dios verdadero. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la fornicación, de la impureza, de las pasiones, de los malos deseos y de la avaricia. ¿Por qué? Porque los hijos de desobediencia son los que se caracterizan por tener estas cosas, en las cuales, entonces oiga lo que dice Pablo, ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Nosotros estábamos ahí. Nosotros estábamos ahí. Y el texto, Pablo lo que nos está diciendo es que la ira de Dios iba a venir sobre nosotros porque nosotros estábamos ahí. Verso 8. Pero ahora desechen también todo esto: la ira, el enojo, la malicia, los insultos, los lenguajes ofensivos de su boca. Tú y yo debemos ir desechando este tipo de cosas. No es que no te enojes. No, o sea, somos humanos y nos vamos a enojar. Y algunas veces vamos a responder de una forma inadecuada y le vamos a hablar a las personas en momentos dados mal. Pero ¿sabes qué? Lo que hace la diferencia entre una persona y otra es que aunque te enojes, aunque le hables mal, aunque insultes a alguien, cuando tú te das cuenta que lo hiciste, ¿tú sabes qué vas a hacer? Hermano, amigo, perdóname. Te hablé de la forma que no debí hablarte. Te dije algo que no debí decirte. Perdóname. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos va a hacer reconocer que hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra el amigo, contra el hermano, contra el prójimo. Y tú y yo ya no vamos a vivir en esto. Nos vamos a irar en algún momento, la ira nos va. Pero ¿sabes qué? Esa ira no va a ser nido en ti. No se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque ya ahora tú sirves al único Dios verdadero. Verso 9. Dejen de mentirse los unos a los otros. Ya no nos hablamos mentira entre nosotros. Ya nuestro sí es sí y nuestro no es no. Ya no nos mentimos. El pastor se ríe. Amén. Ni entre nosotros como hermanos, ni a los de afuera tampoco. Ya no mentimos. Ya nuestra vida no es una vida de mentira. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Y qué? Y nos hemos vestido del nuevo hombre. Lo que caracterizaba al viejo hombre ya no te puede caracterizar ahora. Porque ya tú estás vestido, ya tú estás identificado, ya tú estás unido a Cristo y ya tú tienes un nuevo hombre en ti. ¿Que el viejo quiere levantarse en rebeldía alguna vez? Sí, pero ya está muerto. Esas son secuelas, pero ya está muerto. Ya tú puedes hacer lo contrario. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. El hombre de Dios, cuando es transformado por el Evangelio, debe ser una persona compasiva. Debe ser una persona bondadosa. Debe ser humilde, y obviamente porque Cristo nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Así que tampoco esto está muy divorciado de lo que ya nosotros sabemos. Debemos de ser mansos y humildes. Pacientes, lo que pocos tienen. ¿Sabes qué? Las cosas van a llegar a tu vida cuando tengan que llegar. Van a llegar a tu vida cuando Dios permita que lleguen. No van a llegar a tu vida en el momento que tú lo deseas. No van a llegar a tu vida cuando tú más lo anhelas. Sé paciente, que Dios está escuchando y está pendiente a ti. Nos soportamos unos a otros. No importa que fulano sea introvertido o extrovertido, yo lo soporto. Me fallaste, te perdono, te fallé, debes perdonarme. ¿Por qué? Porque el texto nos manda a perdonarnos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos hacer. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El hombre de Dios que ha sido transformado por el Evangelio debe caracterizarlo el amor,
el amor. Porque ese amor con el cual Dios lo amó a usted debe reflejarse hacia afuera. Debe ser un espejo de ese amor de Dios. Y usted debe dar a los demás lo que ya Dios le ha dado. Vístanse de amor, que su vestido, que sus ropas reflejen el amor de Dios. Que sus palabras reflejen el amor de Dios. Que sus relaciones maritales reflejen el amor de Dios. Que sus relaciones de amistad reflejen el amor de Dios. Que los demás puedan reconocer en usted que usted ha sido cambiado por el Evangelio. Y que el amor de Dios ahora que está derramado en su corazón, usted también lo hace seguir fluyendo hacia los demás. Que todos reconozcan que tú has sido cambiado por el amor y el Evangelio. Y ahora, para terminar, quiero decir lo siguiente. A ti, amado hermano, que has sido reconciliado en Cristo con Dios, estas palabras son para motivarnos en nuestra vida diaria de fe. Que Dios nos ayude a dar frutos dignos de arrepentimientos. Vivamos una vida delante de Dios conforme a la gracia que hemos recibido. Seamos un espejo de la gracia de Dios hacia los demás. Acuérdate de quién eras, de qué Cristo hizo por ti y de quién eres ahora. Que no olvides tú de dónde Dios te ha sacado. No como para regocijarte en aquello, sino para vivir en constante gratitud y agradecimiento a aquel que te salvó. Y a ti que estás alejado de Dios y que aún no has venido a sus pies, te digo, hoy es el día de salvación y hoy es el día de la buena nueva. Si tú quieres disfrutar de esa reconciliación con Dios, de la reconciliación que a través de la muerte de Cristo se hizo posible, este es el momento preciso para venir a Él. Hoy puedes pasar a ser su hijo y poder llamarle Abba, Padre, y poder acercarte a Él, al trono de la gracia, confiadamente, porque has sido salvado y has sido reconciliado. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos bendiga. Amén.